823 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano se cumplen hoy, jueves 7 de noviembre del 2024. Pero ojo, también se cumplen 823 días de un ataque mediático contra lo que nosotros elegimos, contra el gobierno del cambio. 823 días de mentiras, día tras día, que no ha parado. Esa ofensiva antidemocrática, como lo digo, en contra de lo que nosotros elegimos para nuestro país. Y va a continuar. Esto va a continuar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy tenía preparado una intro, como siempre lo hacemos. Tenemos un guión establecido pues para mostrar lo que preparamos en el contenido, nuestros contenidos. Sin duda alguna, no puedo comenzar ningún video sin hacer mención a esas terribles imágenes que se vieron el día de ayer en la ciudad de Bogotá. Esa autopista norte inundada, los carros, buses, en medio de un atasco. Aquí podemos ver las imágenes, unas imágenes que piensan algunos, no, esto es Valencia, no, es en Bogotá y se dio el día de ayer. Miren la magnitud de la tragedia, miren la magnitud. Estas imágenes las publicó Marce, el nichito. Marce, te quiero mucho, publicó estas imágenes. Increíble, increíble. Marce en este post dice: autopista de norte hoy, no le reclamen a Carlos Galán, que él no es el responsable de lo que pase en la ciudad, según los apendejados. Pero Marce también después envió, o sea, yo apenas vi, el primer post que vi de la situación que se estaba presentando fue de Marce. Y después envió este post: el desastre hoy de Bogotá, gobernada por Carlos Galán. Son casi las 9 de la noche. Mi hija y otros cientos de niños aún están en los colegios. Miren esto. Mira cómo viene agua, o sea, sigue cayendo para este lado agua. Y mira las camionetas hasta las más altas y mira los carros más bajitos como... Miren eso. Mire, ni las Toyotas. Impresionante esas imágenes y la situación de los niños. Acá vemos este pantallazo que publicó Marce. Más de 700 niños atrapados en el colegio San Angelo, al norte de Bogotá. Imágenes que definitivamente, mire, aquí hay más. Aquí vemos más imágenes. ¿Cómo vieron esas imágenes? Impresionante. Muchas reacciones, por supuesto, y todas van por la línea de esta que hace Roma Rosa, por ejemplo. Carlos Fernando Galán, como Peñalosa y Claudia López, privilegiaron la pavimentación sin alcantarillados adecuados. Deforestaron a Bogotá para inundarnos de buses. No hay agua porque se pierde. Se debe demandar el plan de desarrollo distrital y el cupo de endeudamiento. Como estas reacciones son muchas, Gonzalo Guillén dice: autopista norte de Bogotá hoy miércoles y el inútil alcalde dice que no hay agua. Es el post de Gonzalo Guillén, pero lo que aquí tenemos que decir es, no es como hora ya de que se deje esas alcaldías. Las 3 últimas alcaldías de Bogotá han sido nefastas para la capital. Después de lo que dejó sembrado la Colombia humana, todo esto lo tumbaron, acabaron con todos los progresos, avances sociales que se habían hecho y les importó 5, construir y construir y construir. No es la primera vez, esta situación varias veces. Yo viví una situación de esas en la clínica de La Sabana, allá cerca por el Teletón, también en esa zona. Hace varios años también se presentó una inundación así. Entonces, ya es como hora, ¿no? Que tanto el gobierno local como el gobierno nacional se pongan de acuerdo por el bien de Bogotá. Y en esto, Carlos Fernando Galán, por supuesto que es responsable. Por supuesto que es responsable con sus declaraciones, con las acciones, con la reserva de Barderhamen, que también están hablando de pavimentarla y de continuar la avenida Boyacá. Aún así,
con todo lo que se está viendo, permanece esa idea. Increíble. La ministra Susana Muhammad dice, lo que demuestra las inundaciones de hoy de Bogotá es que se requiere habilitar la conexión del agua entre cerros orientales, humedales y el río Bogotá. La ampliación de la autopista debe elevarla para reconectar de verdad el humedal Torca y Guaymaral. La licencia de ampliación se archivó porque los flujos de agua no fueron modelados en su real dimensión. La Boyacá no debe pasar por la reserva Vanderhamen y menos por zonas de restauración ambiental. De acuerdo al Ministerio de Transporte, se pueden habilitar otras vías antes de esa ampliación. El crecimiento desmedido de la sabana de Bogotá es a todas luces insostenible. El Plan de Desarrollo de Bogotá Humana incorporó por primera vez el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Un post de Daniel Rojas Medellín. Decían que el alcalde Petro estaba loco, que era enemigo del desarrollo. Lamentablemente para los bogotanos el tiempo le dio la razón a Petro y el clima está pasando factura cada vez con mayor rigor. Por seguir la irracionalidad peñalosista, Bogotá se inunda y al tiempo tiene racionamiento de agua. Y lo peor, esto es lo más grave, lo que dice Daniel Rojas. No se ve solución alguna. Eso es lo que más jode, ¿no? Porque aquí es cuestión de pensar en la gente, en la capital. Y miren, muchos de esos colegios del norte de Bogotá, que son tan enemigos de Petro, se vieron afectados. Colegios de clase alta, de estratos altos, se vieron afectados por esas inundaciones. Los mismos que odian a Gustavo Petro y que odian los planes y que prefieren el cemento antes de los bosques y de las reservas, porque piensan que eso es el maldito desarrollo. Yo una vez le escuché a Garzón en la época de Mocus, la primera alcaldía de Mocus, en una conferencia, en esa conferencia donde Garzón habla a los jóvenes, ese mensaje que hemos escuchado tantas veces, donde le dice a los jóvenes, si ustedes no se toman las riendas de su país, ahí vámonos. En esa misma conferencia, él habla de que la gente piensa que el desarrollo es concreto y que Mocus no había hecho nada porque no había elevado edificios o porque no había llenado de concreto la ciudad. Me refiero a la primera alcaldía. Eso lo dijo Garzón. Y habla de eso. Habla y dice que la gente piensa que el desarrollo se da entre más muros de concreto se elaboren en una ciudad. Grave eso. Entonces, este otro, vea lo que dice. Petro lleva años diciendo que hay que planificar en relación al agua. En el mundo lo están entendiendo, pero en este país de mafias, los medios amplifican el delirio de Peñalosa, Claudia López y Galán. Si no los derrotamos políticamente, moriremos de sed y con el agua al cuello. Iván Olano Duque. ¿Cuánta razón? Pero ya, no más espejo retrovisor. O se toman soluciones y la gente es la que tiene, la gente de Bogotá. La misma que ha elegido a esos alcaldes. Es la que tiene que salir entonces ahora. Y esperen que les empiecen a pasar el metro por toda la Caracas. Allá por el Parque Central Bavaria, Chapinero, toda esa zona. Esperen. Esos son los votantes de esas alcaldías. A ver qué dicen. A ver cómo les va a quedar la ciudad. Y lo repito, yo soy de Bogotá. Yo nací en Bogotá. Después me fui para Bucaramanga, hijo adoptivo de Bucaramanga, pero yo nací en Bogotá. Entonces, ¿será que por fin se sientan a buscar una solución o van a seguir con esa mezquindad? Bueno, y ahora sí entonces retomamos después de ver esas, como lo digo, esas terribles imágenes. Retomamos con la idea, con el guión central que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Y ustedes vieron en la miniatura entonces, habría que ser imbécil para hacerlo. Y aparte dice, y Manuelita.
la hermana de Blanquita. Y ven entonces ustedes en la miniatura, ahí está el gran Gonzalo Guillén, Gustavo Petro, vemos a Iván Name y vemos por allá a Olmedo López, vemos una caña de azúcar, vemos un logo de Manuelita y por allá vemos Cosalud. Esos son los temas que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. Entonces vamos a empezar con Manuelita, la hermana de Blanquita. Y se refiere Gonzalo Guillén al último emprendimiento que ha caído. Por eso, Gonzalo Guillén dice, el comunista Gustavo Petro aprovechó que todos quienes somos la gente de bien estábamos concentrados en las elecciones de Estados Unidos para darnos este golpe artero contra la economía nacional, contra nuestro único producto estrella y nuestros bolsillos. Se acabó Colombia. Estamos llegando al fondo del abismo narcocomunista terrorista. No más Petro. ¿Y a qué se refiere Gonzalo Guillén? Pues que cae cargamento de estupefacientes que estaba empacado en bolsas del ingenio Manuelita. María Fernanda Cabal, ¿alguna explicación? Y vemos las imágenes. Efectivamente, llevan el logo, vean eso, el logo de Manuelita. Impresionante. Y esa es la forma como Gonzalo Guillén da esa noticia. Y dice, Manuelita, la hermana de Blanquita, refina la mejor azúcar en polvo y patrocina al Minuto de Dios. Oremos. Gonzalo Guillén, es que es impresionante la forma, ese don que él tiene, ¿no? Con sus palabras, con su sarcasmo, combinado con su faceta periodística, su gran labor periodística, pues hace escritos como esos para dar una noticia. Y la noticia es gravísima. La noticia es gravísima. Me encanta definitivamente la forma de escribir de Gonzalo Guillén. Me gusta mucho ese sarcasmo. Siguen cayendo emprendimientos día tras día. Ahí queda reflejado. Y estas imágenes son diarias. Y entonces, ayer precisamente estábamos hablando en el video de la nueva estructuración en sus operaciones del ejército. No somos expertos acá en estos temas, pero lo que sí entendimos del ministro de Defensa, que lo hablamos ayer en el video, pues es una nueva estrategia para combatir a los narcos, para combatir a todos esos grupos armados, para lograr una paz, esa paz total que tanto se burlan y que no les gusta. Entonces muy bravos porque se han planteado nuevas estrategias que pretenden que siguiéramos como antes, estrategias que han dado resultados y que queremos ver las labores en el plateado y estamos muy pendientes en ese acto del 8, pasado mañana. Mañana, ¿no? Ya, Dios mío, ¿cómo está pasando el tiempo? Ya mañana, perdón, hoy es 7. Ese acto que se va a celebrar en el plateado el día de mañana. Entonces, por eso no les gusta. Y por eso atacan también tanto al ministro de Defensa, que muchos también lo ven como presidenciable, incluido, pues, el que más ha hablado ha sido Romarosa. Por eso no les gusta. Por eso no les gusta el gobierno de Gustavo Petro. Porque les ha atacado sus finanzas. Porque les ha quitado todos esos beneficios. O esa forma de usurpar el erario público camuflado en beneficios. Beneficios para ellos. No les gusta. No les gusta, por supuesto, que se les quite la financiación, que se les quiten los business. Eso lo sabemos. Y por eso es todo ese ataque que dijimos al principio. 823 días de ataque frontal y directo. Y volvemos entonces a la miniatura. Allá atrás ven a Cosalud y ven a Gustavo Petro bravo. Esa es la imagen que yo trato de utilizar cuando Gustavo Petro está bravo. Entonces pasamos al siguiente tema.
Y Gustavo Petro dice lo siguiente: se ha descubierto que se usaba la EPS Cosalud para extraer dineros de la nación y enviarlos a paraísos fiscales en el exterior. Y ojo con esto, porque en esto han dicho muchas cosas. Y ahí aparece Luis Carlos Leal, que por cierto, aquí lo tenemos, se ha manifestado a través de su cuenta de X. Entonces, continuamos con el post. Ojo con lo que dice acá Gustavo Petro. El método se detecta desde el año 2020. Los asesores de esta EPS privada y no intervenida, ofrecían sus servicios a otras EPS e IPS. ¿Para qué? Para hacer lo mismo, para continuar los dineros de la nación siendo enviados a paraísos fiscales. Ayer hizo una alocución en medio de la posesión de Elber Rubiano García. Elber Giovanni, es que el nombre Giovanni, no es Giovanni, es Giovanni. Bueno, Elber Rubiano García, el nuevo superintendente de la salud. Y por supuesto, tenemos que escuchar lo que dijo Gustavo Petro el día de ayer. Entonces, sin más, nos vamos a escucharlo. El doctor Giovanni lo conocemos hace mucho tiempo. Participó en la Bogotá Humana, en los esfuerzos por construir un sistema de salud que en Bogotá tuvo mucho éxito. Lamentablemente lo destruyeron después, porque se trataba ni más ni menos de un esquema que cubrió 800,000 familias, 3.800.000 personas, poco, casi la mitad de la población de Bogotá, en su estrato 1, en su estrato 2, para la atención primaria en los barrios. De allí, gracias a que todos los indicadores de salud mejoraron, que las tasas de mortalidad infantil y otras bajaron, la de las mujeres en condición de maternidad, por ejemplo, la de niños, mujeres, y las de morbilidad en términos de enfermedades, de porcentajes de enfermedades. Y pudimos decirle al país que ese tipo de actividad de atender la población en sus casas, que no es rentable obviamente, que no es un negocio que tiene que ser agenciado por el mismo Estado, porque es lo que nos permite defendernos del virus, defendernos de la enfermedad que se puede evitar y que después va a ser muy costosa o quizás mortal, y que nos permite un mejor estado de salud, lo que la Constitución de Colombia denomina como el derecho a la salud, que le sirve a todo el país, más cuando la población en el territorio colombiano vive todavía peores circunstancias que afectan su salud que en la misma ciudad de Bogotá. Este modelo, aunque fue destruido en las administraciones subsiguientes de Bogotá, hoy es recogido en el proyecto de ley que se le ha presentado al Congreso de la República, llamado Reforma a la Salud. Mucha oposición ha tenido de negociantes, que han visto que la salud no es más que un negocio y que han olvidado por completo el derecho a la salud que tiene todo paciente, toda paciente, y han silenciado en realidad la evaluación que esta misma propuesta que se le hace a todo el país tuvo en la ciudad de Bogotá en los tiempos de la Bogotá Humana. Nosotros tenemos esa experiencia aquí y queremos que se aplique. La superintendencia debe vigilar entonces hoy por hoy, antes de la aprobación de la ley, que ojalá suceda en el Senado de la República y en la Cámara, tiene que vigilar las EPS. Como ya en innumerables casos, mes tras mes salen denuncias terribles alrededor del manejo que del recurso público, de los dineros del presupuesto, han tenido entidades mayoritariamente privadas que deberían haber sido destinados a la salud de los colombianos, pero que ha sido destinado al negocio particular, a la riqueza y a la codicia particular.
Lo descubrimos con el mal manejo de las reservas técnicas que se crearon en pasados gobiernos. Al volverse aseguradoras financieras, las EPS, pues tenían que contemplar las normas que toda aseguradora financiera tiene. Lo que hemos comprobado es que nunca se hizo ese tipo de reservas técnicas, que por billones de pesos, billones, decenas de billones de pesos, pues se perdieron, se evaporaron. Sabemos también que hubo denuncias alrededor del manejo de dineros públicos en tiempos del COVID, la pandemia del COVID-19. Dado que los pacientes en general no tenían servicios de salud diferentes a los que enfermaban del COVID, que tenían la prioridad, pues no recibieron estos servicios, no se gastó en ellos, pero sí se recibieron las normas, los dineros que por norma se les debe dar a las EPS, y también se perdieron por billones y billones de pesos, como ha denunciado el Contralor General. Ahora tenemos nuevas denuncias. Dineros se fueron a los paraísos fiscales. En cierta forma han confundido nuestra actividad de intervención sobre esas mismas EPS para cuidarlas con estos hechos que hasta donde nuestra investigación llega, la debe desarrollar la Fiscalía a profundidad, se deben a una EPS que se llama Cosalud, que no responde a las EPS intervenidas. Hoy por hoy es una EPS privada, no intervenida. En mi opinión debe ser intervenida, ya usted lo examinará, y de una especie de acción muy subterránea, en donde hay personas ya con nombre propio vinculados incluso a escándalos anteriores como Capricorn, que han construido una red de empresas que logran sacar dineros de las IPS, los hospitales, las clínicas, de las EPS en general, y los trasladan hacia paraísos fiscales. Esa investigación tiene que desarrollarse en profundidad porque también es dinero que se roban al pueblo colombiano. Yo quiero que en relación a las IPS, a las EPS intervenidas, que son bastantes porque el sistema no se puede autosostener, es como un dominó que va cayendo. La demora del Congreso de la República en aprobar la ley, la reforma que es para salvar el sistema, pues ha profundizado su crisis. Esa es la realidad. Entre más días pase, más se profundiza una crisis financiera. Entonces, lo que yo espero de usted, doctor Rubiano, es básicamente, primero, que toda EPS intervenida debe tener auditorías permanentes, porque el papel del Estado es sanearlas desde el punto de vista moral, ético. Si hay algún tipo de funcionario que esté en este momento en malas prácticas, debe salir de inmediato. En segundo lugar, la intervención en cualquier EPS debe mejorar sus indicadores. Y el indicador fundamental es la calidad de servicio que entrega a sus pacientes, a las personas que están afiliadas a ese tipo de EPS. Así que ese mejoramiento tiene que ser con indicadores concretos. Todo interventor o toda interventora que no lo logre, pues debe salir y ser cambiada. Y en tercer lugar, en las EPS debe primar una serie de principios que bajo las normas y leyes actuales se pueden y se deben desarrollar. Uno, la atención primaria. La ley obliga a toda EPS a niveles de atención primaria que han sido desconocidos, violando el principio de la medicina preventiva y de es mejor prevenir que curar, porque curar tiene el negocio en sí mismo y en cambio prevenir ninguno. Entonces, toda EPS intervenida debe desarrollar el principio de atención primaria para sus afiliados y afiliadas. Y en segundo lugar, propondría de inmediato que el principio de escoger el médico por parte del paciente, el derecho del paciente, de la paciente a escoger su médico,
se imponga como un criterio de actitud dentro de cada EPS. Eso significa que contrate el más amplio espectro, la más amplia red de IPS, es decir, de clínicas y hospitales y consultorios en la región, tanto públicos como privados disponibles, que tengan la calidad suficiente para ello. No redes pequeñas, centradas, que han terminado concentrando el dinero en una especie de integración vertical en donde los propietarios de IPS son los mismos propietarios de EPS y o amigos políticos. La posibilidad de que sea el paciente, no la EPS, quien escoja su médico, debe estar como un principio en toda EPS intervenida. Así que por ahora seguimos mirando en las realidades de las investigaciones que en el sistema de EPS que generó la Ley 100 hay un usufructo fraudulento del dinero público que debe ser investigado a profundidad y que la intervención debe servir para sanear, para mejorar y para implementar los principios de la conferencia de Alma Ata. Entonces, felicitaciones, doctor Giovanni Rubiano, a su familia, y muy amables por haberme escuchado. Varios puntos después de escuchar esas palabras de Gustavo Petro en la posesión de Elber Giovanni Rubiano García como nuevo superintendente de salud. Lo primero, toda esta semana, Fajardo, en cabeza de Fajardo y Alejandro Gaviria, han acusado al gobierno de que las EPS intervenidas eran el foco de corrupción, que Petro se estaba sacando la plata de la salud de los colombianos para paraísos fiscales. Eso lo vimos toda esta semana en videos que publicó Fajardo. Obviamente Alejandro Gaviria por la misma. Entonces, primer pregunta que nos hacemos. Ayer hablábamos y muchas veces se utilizan otra mentira que se cae. Sí, la mentira cae. O no cae. Porque es que lo que nosotros decimos es, la mentira queda. Se puede desmentir. Eso es una cosa. Pero los medios que publican esa mentira, ¿desmienten? No, la mentira quedó ahí. Quedó ahí. Entonces, ojo con eso de que la mentira ya listo. No, entonces, ya, no. La mentira quedó. Y en base a esa mentira, toda esta semana han continuado con los ataques que no han cesado en estos 823 días que lleva el gobierno del cambio. ¿Cuántos días quedan? Y va a continuar lo mismo. Y entonces el tiempo le da la razón a Gustavo Petro, pero es que tiempo es lo que no tenemos. El tiempo es lo que está pasando. Entonces termina funcionando la estrategia de esa gente, que es minar a la gente con mentiras, trampas, leguleyadas, para minar todas las acciones de este gobierno y después venir a meternos miedo con esas mentiras y copiar el ejemplo que acabamos de ver en Estados Unidos, donde lo que triunfó fue el odio. Esa es la campaña. No hay que ser muy inteligentes o muy sabiondos para darnos cuenta que lo que van a seguir es esa línea de ataque. Eso lo tenemos claro, ¿sí o no? Entonces, ¿será que así como se reorganizó el ejército, será que así también se puede hacer una nueva estrategia, una reorganización en el tema de la comunicación? Me voy a poner a hacer las cuentas. ¿Cuántos días nos quedan? Y aquí aparece entonces Luis Carlos Leal. Fajardo, Gaviria se han dedicado esta semana a atacar y atacar, diciendo que las EPS intervenidas por Petro estaban sacando el dinero y lo estaban sacando a paraísos fiscales. Eso es lo que estaba diciendo Fajardo y Gaviria. Entonces nos quedamos con Gaviria, el intelectual, los dos de centro, los que impulsa tanto ese portalucho cambio.
Y que ayer vimos al exministro Ocampo hablando de la coalición de centro para el 2026. Y que eso lo había expuesto en la convención liberal que terminaron por dándose en la jeta. Ojo, también ese lado, ¿no? Entonces Luis Carlos Leal aparece y le pega una peinada a Alejandro Gaviria. Otra de las preguntas entonces, ¿quién era el ministro de esa época? Y como paréntesis, he de decir que acá la tenía anotada y no la he dicho. Esa idea que propone Gustavo Petro de que el paciente sea el que escoge el médico, aquí es así. Aquí te presentan una lista de médicos y tú los escoges. Los conoces, pues muchas veces no los conoces, pero pues tú tienes la posibilidad de escogerlo. Y después, si no te gustó, puedes cambiarlo. Aquí lo digo porque aquí es así. En el sistema de salud de España. Así te presentan a ti los médicos que quieres que te atiendan. Listo. Entonces vamos ahora sí con la peinada. Sale Alejandro Gaviria y dice, esto no es verdad. Hay 3 EPS intervenidas, involucradas, la corrupción está asociada a decisiones y funcionarios del gobierno. Cita esto de esta manera, la Supersalud emitió el 24 de septiembre 4 actos administrativos ordenando auditorías específicas a las EPS involucradas: Cosalud, Servicio Occidental de Salud, Asmed Salud y Emsanar Salud. Las diligencias se realizaron al día siguiente, el 25 de septiembre, en las sedes administrativas de estas entidades ubicadas en Cartagena, Cali, Popayán y Pasto. Dice entonces Gaviria que eso no es verdad, que son los funcionarios del gobierno los que están involucrados y que las EPS intervenidas. Y aquí viene Luis Carlos Leal. Señor exministro, no ha leído el informe y eso se nota a leguas. Las prácticas denunciadas y el presunto cerebro de las mismas hace parte del sistema desde hace un buen tiempo. Es más, en los posibles paraísos fiscales se encuentran empresas que fueron accionistas de Medimás. ¿Le recuerdo quién era el ministro de Salud de la época? Pero usted se esfuerza en seguir miope frente al desangre de recursos de la salud. Espero no sea por un interés particular en ocultar la verdad o simplemente sea la mezquindad contra el gobierno que ha luchado en contra de este tipo de acciones. Podemos decir entonces que esta noticia, todo el desenlace de toda esta denuncia, de estas investigaciones y de estas mentiras, continuará. ¿Se caen o no se caen las noticias falsas? Aquí decimos que no. Y si de pronto se intentan caer, siempre habrá alguien, uno de esos periodistas que vuelve y mete la palada de lo que sabemos, la palada de mentiras, para elevarla otra vez. Y es el caso de la UNGRD. Siguiente tema. Por eso vieron ustedes en la miniatura, aquí vemos a Name y a Olmedo. ¿Por qué están ahí entonces? Porque Gustavo Petro tuvo que salir a contestarle a Paola Herrera. Yo a esa periodista la tengo también con las pinzas. Y la incluyo en la banda de Daniel el Travieso. De eso, sí, eso es mi forma de pensar, de verdad. Entonces, caso Carrotanques, caso UNGR. Dice Paola Herrera. Muy grave esto que revela Marcela Puentes en la W. Según la Corte Suprema, la plata que habían recibido los expresidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, no se destinó para comprar los votos de las reformas de Petro en el Congreso. Ya. ¿Eso se ha dicho? ¿Eso se ha dicho? Entonces acá, oiga, qué bien, ¿no? Por fin se dio cuenta, como el pasado post, por fin se dieron cuenta, el que puso Marce, cuando dijo, oiga, es que es imposible que los medios solamente se dediquen a atacar a Petro, pero no revelen las investigaciones y todas las denuncias que se están haciendo en el tema de Pegasus.
Entonces pues, sí, puso Marce un post. ¿Se dio cuenta? Entonces acá volvemos. Oiga, qué bien, ¿no? Se dio cuenta de la decisión de la investigación de la Corte que daba esa noticia. Que la plata no se destinó para las reformas de Petro, como dice. Entonces continúa el post. Eso sí, para lograrlo contaron con la ayuda del gobierno. Listo. A través, obviamente, de Olmedo y de Schneider, pero también desde la Casa de Nariño, por medio del señor Carlos Rondón González, y pone el muñequito ese así. Plata del saqueo habría ido a parar a campañas de María Clara Name y Gabriel Calle, publica la W, y ese post, eso lo cita Paola Herrera. Entonces, viene la respuesta de Gustavo Petro. Primero, debes leer en la Constitución qué es el gobierno. Listo. No busqué jamás financiación de mis campañas electorales con robos de dineros públicos, para venir ahora a pensar financiar con ellos a la oposición. Habría que ser un imbécil para hacerlo. Por eso habría que ser imbécil para hacerlo. Tanto Iván como Clara fueron dignos exponentes de la oposición a mis gobiernos en la presidencia y en la alcaldía. Pero bien, que aclares que la tesis levantada por la misma prensa de compra de congresistas para nuestros proyectos de ley resultó falsa. ¿Ah? ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven ese caso? Entonces acá dice Armando Jiménez, excelente aclaración en torno al robo de la UNGRD. Los recursos fueron utilizados para campañas políticas del señor Iván Name y otros, no para apoyar las reformas. Una tesis de esa prensa mezquina que era totalmente salida de los cabellos. Vimos cómo ese Name le mandaba mensajes y decían entonces que era para que pasaran las reformas. Y con eso, ¿cuánto atacaron de los 823 días que llevamos? ¿Cuánto llevan con ese tema? Y repetimos, Olmedo, Schneider, esto de los carrotanques fue una embarrada, para no decir otra palabra, terrible, de lo peor que ha podido pasar. Era que eso ocurriera justo en este gobierno y justo con La Guajira. Pero ahora vamos a ver que las soluciones en La Guajira no se quedaron en eso. Ahora vamos a verlo. Entonces, ¿la noticia se cae o no se cae? Se cae, pero queda aquí y queda ahí, en las cuentas de esos medios, en los videos publicados en diferentes redes sociales, donde cualquiera puede acceder y decir, ah, sí, se robaron. Si no ven esto, entonces, la comunicación, ¿no? La comunicación, decimos, no se cae. Se desmiente con pruebas, eso es otra cosa. Pero la noticia es lo que genera esa fake news, sigue rondando y seguirá rondando. Porque es la estrategia. Funcionó en Estados Unidos, el odio, la mentira. Entonces van a seguir por esa línea. ¿Y la contrarrespuesta cuál va a ser? Seguimos entonces, todos los días sacando videos y videos. Gustavo Petro peina y sacamos la caricatura de Matador cuando va Petro con la peinilla a los debates. Y ponemos GIF y tales y títulos, la peinada del siglo. ¿Y qué? ¿Y qué? Me voy a saltar. Me voy a ir a las ñapas por acá. El miedo y odio ganó en Estados Unidos de manera abultada. Aquí se está manejando la misma estrategia, dice Roma Rosa.
Y existe un odio a Gustavo Petro. Es hora de reacomodarse, ser más inteligentes todos. Y no es cuestión de nichitos. Debe haber una estrategia que comience desde ya. Le funcionó a Trump. Lo dice Romarosa, lo venimos diciendo nosotros y todos ustedes lo saben. Entonces, ¿la estrategia será que la hacemos? ¿Será que creamos otra estrategia de comunicación? Porque también nos interesa que así los territorios vean que el gobierno está cambiando, que sí se puede, pues también interesa que esa gente, nadie le está diciendo que se vuelvan petristas, pero que vean que las cosas no son como las pintan. Eso también interesa porque son parte de Colombia. Y así el país esté partido en dos. Tenemos que buscar esa estrategia. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Publicistas, todos, un llamado a crear esa estrategia. Pero es que es ya. Ahí lo dice Romarosa. Una unión de medios alternativos. Y no es como piensan de pronto muchos. No, es que esos canaluchos quieren venir a pegarse aquí de los grandes canales alternativos. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Incluso se pueden hacer hasta los videos sin monetizarlos. Si es que piensan que se busca crear una estrategia, una alianza. Cada uno en nuestra forma podemos aportar en nuestros conocimientos. Unos tienen conocimientos jurídicos, otros tienen comunicación, otros tienen tales. Nosotros tenemos conocimientos publicitarios. Entonces, ¿por qué no nos podemos aliar? Ojalá, un llamado. O ellos, los grandes, entonces, que hagan algo los grandes y se unan, pero con una diferente estrategia. No tanto enfocándonos en la cabal, ni en el este, ni en el otro. Eso termina haciéndoles publicidad a ellos. Y muchas veces yo también lo digo y acá termino poniendo a la cabal. Pero entonces algo, hombre. Lo estamos viendo. Es como jugar un partido que sabemos que nos van a atacar por este lado. Entonces el técnico no hace absolutamente nada. Lo que está haciendo el ejército, si no ha funcionado, si pasaba esto. En los territorios nunca había permanencia del Estado. Nunca se veía el ejército o ese ejército amigo dejando libres zonas para que se apoderaran grupos armados de esas zonas. ¿Eso qué es? Entonces se tiene que cambiar la estrategia para que eso funcione y para, como se está haciendo allá en el Plateado, la tarea conjunta que llaman. Yo no soy conocedor de temas militares, como lo dije ayer, yo ni siquiera presté el servicio, yo soy hijo único. Pero pienso que en estos temas tienen que cambiarse las estrategias. En muchas cosas, cambiar la estrategia. No podemos seguir en el mismo bucle. ¿Y qué? Bueno, ves que me alargo por acá, entonces ya vimos lo de Romarosa, que fue que me salté el post, y dejamos esto acá y venimos ahora con tres videos, buenos videos. Un video, entonces pongámoslos como las ñapitas, entonces hagamos la intro. Las ñapitas del día de hoy. Primer ñapa entonces. Ayer hablamos y esa denuncia que hizo la senadora Isa Zuleta y hablaba de el partido de Cristo, de Juan Fernando Cristo, que para nosotros ha sido un error, pero respetamos la decisión de Gustavo Petro. Entonces hablaba Isa de esa moción de censura que le querían hacer al ministro Luis Carlos Reyes. Y la senadora decía que era un absurdo y que Cristo se había prestado para eso. Aquí traemos a Inti Asprilla. He de decirlo, a mí Inti me cae muy bien. Dice Inti Asprilla: la moción de censura contra el ministro Luis Carlos Reyes es la más absurda que he visto. Aquí les cuento más. ¡Fuerza! 30 años que ya usted acá, ¿no? Presidente, yo creo que esto sí es completamente improcedente. Ojo, el papel de Cepeda, de Efraín Cepeda, presidente del Senado. Ojo. El ministro Luis Carlos Reyes
fue citado la semana pasada para hacer un debate de control político. La semana pasada ese debate no se dio, entre otras porque el partido citante estaba promoviendo un proyecto de ley que fue la modificación al Sistema General de Participaciones. Primera aclaración, quien reagendó en primer lugar el debate fue el mismo Congreso. Segundo, el ministro Luis Carlos Reyes, por más que se le pueda tener tirria personal por parte del citante, pues no tiene el don de la ubicuidad. Está en China y está justamente haciendo lo que tiene que hacer un ministro de Comercio, hablar con las naciones que representan el mayor potencial de mercado para los productos colombianos. Entonces, decir que es un absurdo que el ministro de Comercio esté en China, yo creo que raya un poco, y quiero no ser virulento porque estoy en ese proceso, raya un poco en el absurdo. Tercero, hay un ministro, presidente, hay un ministro. ¿Usted cómo va a someter a consideración que no acepta una excusa cuando hay un ministro encargado? Acá hay ministro. Si desea hacer el debate de control, que se lo hace a la cartera, supongo yo, ahí tiene un ministro encargado y puede proceder a hacer el debate. Cuarto, y Fabián y Chacón no me dejarán mentir, nosotros cuando fuimos oposición, cuando se nos presentaba una excusa que algún ministro estaba en el cumplimiento de sus funciones, nunca se nos pasaba por la cabeza hacerle una moción de censura por una cosa de simple lealtad, cortesía y sentido común. Presidente, usted también, que ya 30 años que ya usted acá, ¿no? Presidente, yo creo que esto sí es completamente improcedente. ¿Cómo vamos a citar a un debate de control político o cómo vamos a permitir un cuestionario a un exfuncionario de la DIAN? No tiene ningún sentido. A ver, si usted no está de acuerdo con la respuesta de él como exfuncionario de la DIAN, ¿qué va a hacer? ¿Le va a votar una moción de observación? ¿Le va a votar una moción de censura si ya no está en la DIAN? Entonces, presidente, si usted tiene a bien, ponga en consideración, creo que usted debería dar un poco de luces también por la trayectoria que tiene en este Senado de la República. Pero yo sí les digo, si ustedes votan esto, lo que van a hacer es hacerle un favor al ministro, porque se dará cuenta la ciudadanía que lo que se está haciendo acá es un completo absurdo. Muchas gracias. Juzguen ustedes. Siguiente ñapa, el gran senador Wilson Arias. ¿Quiénes son los que gritan fuera Petro? Una élite minoritaria, envidiosa y comparlante, que cree que el desarrollo social, cultural y el capital debe ser solo para ellos. Escuchemos al gran senador Wilson Arias. Esta puede ser una de las tantas fotografías de los que gritan fuera Petro. En Medellín, 11.000 ciclistas pagaron 1.400.000 pesos para participar en una carrera de 4 horas. Asistieron en sus bicicletas que cuestan lo equivalente al salario de una persona durante un año. Y muchos llegaron a gritar fuera Petro, dizque porque la economía está muy mal. Si tan mal está, ¿cómo es que abundan estos privilegiados que pueden pagar 1.4 millones de pesos para ir a una carrera con sus bicicletas de más de 14 millones de pesos? Lo que estamos viendo es una élite minoritaria, odiosa, envidiosa y comparlante que cree que el desarrollo social, cultural y el capital deben seguir concentrados en ellos, y que la mayoría de los colombianos deben seguir siendo solo sus tenderos, limpiadores de casa, domiciliarios y empleados precarizados. Este es un gobierno popular que se ha esforzado grandemente en incrementar el salario real, en bajar de manera consistente la inflación, en recuperar derechos pensionales, y ahora se empeña a más no poder en recuperar derechos laborales. Unas élites gritan fuera Petro Y el pueblo grita, Petro no se va. Qué bueno que haya quienes puedan pagar esas sumas de dinero para ir a una carrera, pero que tus privilegios no te hagan olvidar de las necesidades comunes. Y aquí voy a hacer un paréntesis en esto del Giro de Rigo. Yo no había querido darle visibilidad a ese tema, la verdad me parece algo muy superficial. Ya independientemente de la posición que asuma Rigo y que su pasado y en fin, esos temas pues allá cada cual. Eso, así es mi forma de pensar. También he de decir que muchas veces, y ojo, no se tome mal lo que estoy diciendo, muchas veces entiende uno que esa gente adinerada que
prima sus privilegios, dineros que no nos interesa de dónde han procedido, pues que en cierta forma pues defiendan esas políticas de derecha. Porque sí, listo, no podemos pensar que todo el mundo tiene que pensar igual que nosotros. De eso se trata la política, ¿no? Pero lo que sí es ridículo, y es a lo que nosotros hacemos mención, que pueden gritar fuera Petro, que listo, grítenlo. Por otro lado le gritan fuerza Petro. Y eso es. Pero lo que sí me parece a mí triste es que escuchemos a este Más amigo. que los ricos, me molestan los pobres sin conciencia de clase. Me parecen mucho más peligrosos, porque los ricos son pocos, con lo cual son pocos votos. Me molesta mucho más tu amiga neoliberata que trabaja en PricewaterhouseCoopers, cobra 1.500 euros y trabaja 12 horas al día, que tiene un discurso neoliberal siendo una pobre proletaria explotada, que el rico que defiende sus intereses de clase. Si es que yo al rico le entiendo, yo creo que el ser humano es egoísta. Yo entiendo que mi amigo con 4 casas alquiladas vote al Partido Popular. Esto lo entiendo, te lo juro. Nunca le he dicho a un amigo mío con mucha pasta, tío, no votes a este partido conservador de derechas. Es que me parece normal que lo vote. Lo que no entiendo es que mi amigo asalariado me defienda los intereses de otra clase social. No estoy tanto en intentar que Amancio Ortega sea una buena persona como en intentar que millones de españoles no se piensen que los intereses de Amancio Ortega son los suyos propios. Pero me parece que es donde debe estar la lucha. No en intentar que el rico deje de contaminar y explotar, porque es la esencia del ser humano. Y yo creo que si trabajamos más en unos partidos de izquierda, en unos partidos progresistas que consigan que la gente entienda que está mucho más cerca de acabar en la calle y sin casa y desahuciado que de pasear por un yate por Ibiza. Por supuesto que lo que acabamos de escuchar es aplicable también a Colombia. Simplemente lo dejo ahí. Siguiente ñapa, La Guajira. Por allá, antes lo dije que habían buenas noticias para La Guajira. Le estamos cumpliendo a La Guajira, dice la senadora Esmeralda Hernández como ponente y coautora. Les cuento con alegría que hemos logrado la aprobación en el Senado del proyecto de ley que busca solucionar la crisis de agua potable en el departamento. Un avance histórico para los niños y las comunidades en La Guajira. Seguimos avanzando. Bueno, quiero contarles que en calidad de ponente y de la mano de la senadora Marta Peralta hemos logrado, después de muchas mesas de concertación, de muchos escenarios de trabajo, sacar adelante en su totalidad la aprobación del proyecto de ley que resuelve de fondo el problema de agua para La Guajira, para este departamento que siempre ha sido azotado con escasez de agua, con muertes por desnutrición, con muertes por consumo de agua contaminada. Sale victorioso de su segundo debate en la plenaria del Senado y va para su tercer debate en la Cámara de Representantes. Estamos muy contentos porque este es un logro muy importante para la ciudadanía y para nuestro gobierno del cambio. Avanzamos. Excelentes noticias entonces para La Guajira. Y pedimos que esos debates, que esas leyes sean aprobadas por el bien de La Guajira. Vamos a ver qué pasa. En eso también estamos muy atentos porque definitivamente La Guajira ya era hora que alguien pusiera atención como debe ser y dar soluciones con el tema del agua. Eso nos alegra, en medio de todo lo que nos generó el saber que se habían robado la plata en ese tema de los carrotanques. Afortunadamente pues se ha logrado recuperar parte de ese botín que se habían llevado, pero lo que nos importaba era qué pasaba con La Guajira. Entonces soluciones para La Guajira. Muy bien por la senadora Esmeralda, por la senadora Marta Peralta, que también es coautora de este proyecto de ley, que como lo decimos, deseamos que avance y que llegue a buen término. Bueno, más ñapitas. Tenemos que hablar de Estados Unidos, ¿no? Entonces dice un portal, presidente electo Trump: enviaremos a los inmigrantes ilegales de regreso a sus países. Eso lo postean. ¿Y qué dice el Rodri? Pues el Rodri dice, uy, qué gono. Nos van a devolver a Marvel.
Bueno, y así entonces llegamos al final de este contenido, de este video. Esperamos que haya sido de su agrado. Estamos viendo la cuenta de Gustavo Petro. Ha posteado lo siguiente: lo que más necesita Colombia es libertad y orden justo. Desde la lucha por la independencia, el pueblo ha luchado durante 2 siglos por ser libre y tener un país sin esclavitudes y sin injusticias. Vencer en esta lucha es obtener la paz. Y aquí vemos la modificación, libertad y orden justo. Y esto se da justo porque Chad Orina ha publicado: hoy dimos un paso histórico, radicamos el proyecto de ley que propone cambiar el lema de nuestro escudo nacional: libertad y orden a libertad y orden justo, porque Colombia merece un símbolo que refleje justicia, equidad para todos y todas, hacia un país donde la paz y la dignidad sean derechos reales. Pues ahí vemos entonces la imagen de Chad Orina y vemos acá entonces cómo quedaría el escudo: libertad y orden justo. Es uno de los últimos posts que ha enviado Gustavo Petro. Y así cerramos entonces, paréntesis, vea, Claudia Sheinbaum, vea aquí, está en directo todos los días, todos los días. Nosotros pedimos algo así, no sé qué opinen ustedes y qué opinen de presidencia. Ustedes también apoyan esa rueda de prensa, ese programa, no sé cómo llamarlo, pero para crear una estrategia que sirva. Ahí lo vemos, ahí lo vimos. En México funcionó, porque en Colombia no puede funcionar. Es cuestión de meterle creatividad a la cosa. Tenemos que hacer esa tarea conjunto. Eso no puede ser de una sola persona, eso tiene que ser una labor conjunta. Y ahí es donde yo hago el llamado a todos los medios alternativos, a esa unión en pro de nuestro país. Listo, nos vemos entonces en la próxima. Abrazo ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones de gracias para todos ustedes. Nos vemos ahí. Nos despedimos con las imágenes de Claudia Sheinbaum en su rueda de prensa. Nos vemos en la próxima. ¡Mua! Miles y miles de bendiciones para todos ustedes.